¿Alguna vez has sentido que tu vida empezó a emitir un ruido extraño, como si dentro de ti algo estuviera resquebrajándose en silencio? ¿Te has preguntado si ese vacío que te acompaña no es realmente ausencia, sino un aviso, un murmullo ahogado de aquello que olvidaste ser? Quizá eso que llamas cansancio no sea falta de energía, sino tu espíritu intentando sacudirte del largo sueño de la conveniencia. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung lo dijo, pero hoy no lo lees por casualidad. Estás aquí porque una fuerza discreta, invisible y persistente ha estado intentando arrastrarte de vuelta a tu centro. Tal vez estás en ese punto en el que lo que antes te llenaba ahora solo pesa. Las personas que amabas se sienten distantes. Los placeres de antes se ven desteñidos. Y el mundo, antes estridente, hoy solo parece un eco hueco. Y, entre todo eso, una pregunta incómoda golpea desde lo profundo, como un susurro en la oscuridad. ¿Qué estoy haciendo realmente con mi existencia? Hay momentos en los que todos somos empujados hacia un espejo distinto, uno que no refleja la apariencia física, sino la psíquica. Ese instante en que la actuación ya no convence, cuando sonreír se convierte en un esfuerzo grotesco y las palabras que dices parecen haber sido dictadas por alguien más. Es justo allí, cuando algo se fractura. Es ahí cuando el alma, cansada de callar, comienza a revelarse. En este viaje no hablaremos de motivación superficial, ni de fórmulas instantáneas para transformar tu vida. Aquí vamos a descender, a sumergirnos en lo que duele, en lo que late, en lo que grita, porque es en ese lugar, entre los restos de lo que finges ser, donde está la llave que puede girar tu destino. Jung advertía que el camino de regreso a uno mismo exige atravesar el inframundo. Pero, ¿y si ese inframundo ha estado dentro de ti por años, aguardando en lo profundo del pecho? Respira hondo. Este es el inicio de la travesía. Hay días en los que simplemente te detienes, no porque lo hayas decidido, sino porque algo dentro de ti se detuvo primero, como si el mundo siguiera girando pero tú hubieras quedado fuera del eje. Miras a tu alrededor y todo se ve familiar, pero extraño, como si hubieras despertado en el escenario de tu propia vida siendo un visitante. Sientes que algo te llama, pero no sabes qué es ni desde dónde te habla. Solo lo percibes. Quizá comenzó cuando ese lugar que antes te llenaba empezó a cansarte, o cuando esa amistad tan cómoda comenzó a sentirse como un ensayo interminable. O tal vez fue en aquella noche silenciosa, sin lágrimas, solo con ese nudo seco atorado en la garganta. El alma habla así. Primero susurra, tímida, y si no la escuchas, grita por dentro. Jung llamaba a eso el punto del giro, cuando el alma, sofocada por años de adaptación, de normas, de máscaras, comienza a exigir espacio. Y no es una petición, es una ruptura. Empiezas a darte cuenta de que la risa ya no te divierte, que el toque ya no llega, que tus palabras ya no te representan. Estás ahí, presente, pero ausente, funcionando, pero sin vivir. Entonces llega el vacío, pero no ese vacío desesperado, sino uno inquietante, silencioso, como si hubiera una habitación dentro de ti esperando por alguien y ese alguien fueras tú mismo. No existe un manual para esto, solo esa sensación incómoda de que algo está a punto de emerger y ese algo eres tú. No una versión nueva, sino la original, la de antes del miedo, antes del personaje. Empiezas a recordar, no hechos, sino sensaciones. El brillo de tus ojos antes de aprender a agradar. La valentía de decir no, antes de creer que para ser amado tenías que ceder. El silencio que te consolaba antes de que el mundo te llenara de ruido. Estos recuerdos no llegan como memorias claras, sino como una nostalgia inexplicable, un anhelo por algo que no viviste por completo, pero que reconoces. Ahí habita el llamado. Jung diría, el alma tiene su propia lógica, y cuando decide que ha llegado la hora, mueve mundos. Y puede que eso sea lo que te está sucediendo ahora. No estás cansado de la vida. Estás cansado de una vida que no es la tuya. Este llamado no busca que te conviertas en algo nuevo, sino que dejes de huir de lo que siempre fuiste. Respira, cierra los ojos, escucha. Esta incomodidad es tu verdadero yo empujando la puerta desde adentro. No lo resistas.
Es apenas el inicio de tu propio giro. Pero ahora hay algo que necesitas comprender. El adversario más peligroso no está afuera, está dentro de tu mente. Ese impulso que te hace estallar, esa ansiedad que te paraliza, ese apego que te debilita desde adentro. Todo sigue un patrón. Y mientras no transformes la estructura mental que lo origina, la historia se repetirá una y otra vez. Pero existe una forma de modificar esa base interna, usando claridad fría, conciencia estratégica y ejercicios prácticos para reentrenar las emociones. Preparamos un material donde explicamos cómo aplicar ese método paso a paso. Si quieres verlo, puedes hacerlo ahora mismo. Solo revisa el enlace en la descripción o en el comentario fijado. No es coincidencia. Esa frase que escuchaste hoy, ese pensamiento que reapareció horas después en un lugar improbable, ese mensaje que encontraste al final del día que decía exactamente lo que necesitabas leer. Tal vez el mundo sí está intentando decirte algo. Jung lo llamaba sincronicidad, cuando la vida deja de comportarse como una secuencia aleatoria y comienza a funcionar como un espejo. No un espejo común, sino uno que refleja el alma. Lo que llevas dentro empieza a manifestarse afuera. Una línea en un libro antiguo, un sueño que se repite, un número que aparece una y otra vez, un desconocido que dice justo lo que necesitabas escuchar. Estas señales no son magia, son precisión. Son la obra silenciosa de esa parte de ti que nunca duerme, el inconsciente. Pero aprendiste a dudar, a llamarlo coincidencia, a ignorar el escalofrío, porque la lógica pide pruebas, y el inconsciente habla en símbolos. Él no envía mensajes escritos, envía imágenes, sensaciones, ecos, un recuerdo que irrumpe bajo el agua en la ducha, un olor que te transporta a la infancia en un segundo. Esos son los susurros del alma. Y si estás aquí, leyendo esto hasta ahora, quiero preguntarte, ¿has sentido últimamente alguna señal que se repite en tu vida? Cuéntame en los comentarios, porque a veces reconocer la señal es el primer paso del giro. Cuando empiezas a prestar atención, algo cambia. Las paredes entre tu mundo interno y el externo se vuelven permeables. Te das cuenta de que la realidad te responde, no con palabras directas, sino con movimientos sutiles, con encuentros improbables, con señales que pasan desapercibidas para los ojos distraídos, pero que son nítidas para quien siente. Entonces el mundo deja de ser un lugar aleatorio y empieza a volverse personal. Te despiertas distinto. Algo en ti observa más, siente más, reconoce patrones donde antes solo veías rutina. Comienzas a notar cómo las preguntas que te atormentan encuentran respuestas en lugares inesperados. Una frase en la calle, una conversación ajena, un recuerdo que se abre como una grieta. Empiezas a sospechar que estás siendo guiado, y lo estás, pero no por fuerzas externas. Es tu propio self, esa parte profunda e indestructible que Jung decía que vive más allá del ego, quien mueve los hilos de lo que solemos llamar azar. Él es quien te conduce en medio del caos, revelando significado donde antes solo había ruido. Y aquí está el secreto. Toda sincronicidad aparece cuando estás listo para verla. No antes, no después. Exactamente en el momento en que tu alma empieza a reorganizarse. A veces puede asustar, porque te obliga a admitir que existe un orden dentro del aparente desorden, que hay algo más grande en juego, algo que no controlas, pero que también eres. Ese es el punto donde muchas personas retroceden, vuelven al refugio de lo lógico, de lo predecible, de lo visible, porque seguir las señales exige entrega, y la entrega exige confianza. Confianza en ti, confianza en lo invisible, confianza incluso en lo que parece una locura. Y sí, la sincronicidad roza la locura, pero es una locura sagrada. La osadía de creer que la realidad puede tener poesía, que quizá está escribiendo un poema usando tu vida como verso. ¿Ya has sentido eso? Ese instante en que el tiempo parece desacelerarse, donde un hecho común adquiere un brillo extraño, como si el universo te guiñara un ojo. No es fantasía. No es que estés perdiendo el control, es que estás perdiendo el velo. Estás empezando a ver más allá de la superficie, más allá de la máscara cotidiana que te enseñaron a usar. Por eso, la próxima vez que un símbolo se repita, que un número aparezca una y otra vez, que el mismo mensaje llegue desde distintos lugares, no lo ignores. Detente, respira, siente.
El inconsciente está tratando de recordarte que no estás extraviado, que estás siendo guiado, reacomodado, resignificado. Incluso lo que parece caos puede ser el escenario exacto que tu alma necesita para regresar a sí misma. Entonces llega un momento en que la fantasía ya no puede sostenerse. Intentas sonreír, fuerzas el gesto, pronuncias las frases de siempre, recuerdas cómo deberías comportarte, pero por dentro ya nada coincide. Estás ahí, pero vacío, como una prenda colgada en tu propio cuerpo. La ruptura comienza de forma sutil, una mirada perdida, un silencio más largo de lo normal, un «me da igual», dicho con demasiada autenticidad. El colapso no grita. El colapso se rinde. Es ahí cuando comprendes que llevas años actuando un papel que no escribiste. Te levantas cada mañana sintiendo el peso del personaje que tienes que interpretar. No estás agotado de vivir, estás agotado de sostener una identidad prestada. Jung decía que el ego es una construcción frágil que sirve por un tiempo, que nos protege, nos ubica, nos ayuda a sobrevivir. Pero llega un momento en que deja de ser una estructura y se convierte en una prisión. Te das cuenta de que pasaste años intentando ser lo que esperaban de ti, el hijo ideal, la pareja estable, el profesional ejemplar. Pero en esa búsqueda silenciosa por encajar, partes enteras de tu alma tuvieron que quedarse atrás. Fragmentos hermosos, salvajes, genuinos. La creatividad que apagaste por miedo al ridículo, la rabia que tragaste para no parecer conflictivo, la alegría espontánea que sofocaste para no incomodar. Todo aquello que expulsaste a la sombra empieza a regresar. Tocan la puerta de tu pecho, no para atacarte, sino para recordarte quién eras antes de actuar para el mundo. Y es ahí cuando el personaje cae. Pero la caída duele, no por lo que pierdes, sino por lo que descubres que nunca fue real. Las relaciones construidas sobre conveniencia comienzan a desmoronarse. Las conversaciones que antes sostenían tu día ahora suenan huecas. El trabajo se vuelve un teatro de marionetas. Y tú, de pronto, te encuentras en medio de un vacío, donde todo lo que antes te sostenía, ahora te asfixia. Ese vacío es importante. Jung lo llamaba la noche oscura del alma. No es depresión, es descompresión. Es el momento en que el alma, por fin, tiene espacio para hablar. Y lo que dice no es cómodo. Puedes intentar resistir y recoger las piezas de tu personaje, pero ya no encajan, porque creciste más allá de la máscara. Y cualquier intento de volver a la vieja versión de ti duele. Volver a los mismos lugares lastima. Decir las mismas palabras provoca náuseas. Entonces surge el miedo. Si ya no soy esto, ¿qué soy? Y ahí comienza el renacimiento. Porque la caída del personaje no es destrucción, es limpieza. Todo lo que era falso se va por el drenaje. No para quebrarte, sino para dejar espacio a lo verdadero. Ya no necesitas interpretar. Ya no necesitas ser el fuerte, el responsable, el que siempre sabe qué hacer. Puedes ser duda, puedes ser inicio, puedes ser verdad. La verdad no tiene forma, nace del caos, y es en ese caos donde el alma encuentra oxígeno. Empiezas a ver belleza incluso en lo que antes llamabas fracaso. Entiendes que colapsar no es fallar, es revelar. Que perderse no es sinónimo de ruina, sino de reencuentro. La caída no es tragedia, es ritual. Y si tienes el coraje de no arreglarte de inmediato, de no tratar de demostrar que estás bien, de no correr a borrar tus grietas, vas a descubrir algo inesperado. Algo nuevo está naciendo. Lento, profundo, indomable. Y ese algo eres tú, por primera vez, sin disfraces. Nadie desciende por voluntad propia. Algo te empuja. A veces es un duelo. A veces un silencio que se extiende durante semanas. A veces una sensación inexplicable de que algo terminó sin aviso, sin explicación, sin permiso. Y entonces caes. Pero no caes fuera del mundo. Caes dentro de ti. Jung llamaba a ese descenso Nequia, el viaje a los sótanos del alma. Una travesía silenciosa hacia las profundidades que evitaste mirar. No es un paseo, es un enfrentamiento. Empiezas a ver cada emoción que durante años escondiste. La rabia contenida, el deseo negado, el miedo disfrazado de eficiencia. Cada parte que arrojaste a la sombra por no ser aceptable comienza a volver. Y no vuelve como invitada, vuelve como sombra,
como impulso, como sueño inquietante. A las 3 de la mañana ves lo que evitaste por años, pero eso que ves no es lo peor de ti, es lo que reprimiste, todo aquello que te enseñaron a callar. No llores, no sientas, no te enojes, no seas débil. Aprendiste a sonreír por encima del trauma, a controlar todo para no explotar, a adaptarte tanto que olvidaste cómo era habitar tu propia intensidad. Pero el inconsciente no olvida, guarda todo. Todo lo que silenciaste está ahí, vivo, esperando. Y cuando llega la hora, ese inconsciente comienza a llamarte a mirar. Y mirar duele. Duele porque no es sencillo ver al monstruo y descubrir que tiene tu propio rostro. No es fácil reconocer que aquello que te hirió también te sostuvo en algún momento. Tu frialdad fue escudo. Tu aparente apatía fue un mecanismo de supervivencia. Tu rabia, por más torpe que haya sido, fue la única forma que encontraste de no implosionar. Ese es el descenso. Crudo, solitario, inaplazable. Pero es ahí, en ese subsuelo emocional donde aterrizas cuando ya no puedes huir, donde encuentras la llave escondida. Porque en la sombra no vive solo lo que consideras feo o inaceptable. También habita lo que fue enterrado antes de poder florecer. El arte que dejaste de lado porque alguien dijo que no tenía futuro. Tu sensualidad reprimida para encajar en un molde respetable. El valor que sofocaste porque la voz de otros sonaba más fuerte que la tuya. La sombra no es tu enemiga, es un relicario. Jung lo sabía. La sombra guarda exactamente lo que puede salvarte, pero para descubrirlo necesitas dejar de huir, sentarte cerca de tu vergüenza, escuchar la historia que tu rabia intenta contar, acercarte a tu miedo y preguntarle, ¿qué estás tratando de proteger? No sales del descenso siendo el mismo, sales más verdadero, más completo. Porque al tocar el fondo descubres que no era un final, era el piso, y desde un piso real se puede construir una vida real. No hay curación sin enfrentamiento. No hay ligereza sin digerir el dolor. No hay esencia sin atravesar el laberinto. No eres solo luz, y está bien. No existe estrella que brille sin la oscuridad que la rodea. Cuando aceptas eso, la paz comienza, no la paz tranquila de la quietud, sino la paz profunda de ser entero, aunque imperfecto. Te reconcilias con tu historia, con tus fallas, con ese niño herido que todavía solloza adentro. Lo escuchas, lo sostienes, y por primera vez deja de gritar, porque ya no estás solo. Finalmente regresaste. Pero regresar no significa volver a lo que eras. Significa volver a lo que siempre fuiste, antes de olvidarte. Porque crecer en este mundo es un proceso de sustracción, es un desmontaje lento. Aprendes a adaptarte, a esconder lo que es demasiado intenso, a tragarte lo que duele, a disimular lo que vibra demasiado fuerte, hasta que un día te miras en el espejo y no te reconoces. Tu alma ya no tiene espacio para teatro, y la máscara que antes te protegía, ahora te asfixia. Algo cambia. No quieres volver a caber en un molde, y es ahí donde comienza el retorno. Jung decía que el self es el centro organizador de la psique, ese núcleo vivo que late detrás de los personajes, detrás del ego, detrás de todas las estrategias que inventamos para no quebrarnos. Ese centro no es un concepto abstracto, es una fuerza. No necesitas construir tu esencia, ella ya existe. Está ahí, esperando a que la desentierres, esperando a que la recuerdes. El retorno al centro es eso, dejar el fingimiento, abandonar la actuación, atreverte a habitar tu propia forma sin pedir permiso. Y ese valor no llega como una explosión, llega como cansancio. Te cansas de doblarte para que otros no se incomoden. Te cansas de sonreír para evitar conflictos. Te cansas de callarte para mantener vínculos que ya no vibran contigo. Te cansas de traducirte para ser entendido. Y entonces te detienes. Y en el silencio escuchas algo que hacía años no escuchabas. Tu propia verdad. No como una orden, sino como una vibración que murmura. Ya no necesitas justificar tu existencia. Lo sientes en el cuerpo. La espalda, antes encorvada por el peso de la expectativa, se endereza. La respiración se hace profunda. Tus decisiones adquieren una textura distinta. Ya no se trata de complacer, se trata de honrar. Y lo que honras ahora eres tú, tu intuición, tu tiempo, tu ritmo, tu hambre, tu sed de ser completo.
incluso si eso significa ser incomprendido. Porque ahora aceptas que no todos van a entender. Algunos se alejarán, otros se molestarán, algunos dirán que cambiaste, y tú sonreirás con una paz inédita en el pecho pensando, sí, cambié, dejé de engañarme. Ese es el punto de giro. Ya no buscas aprobación, buscas coherencia. Ya no coleccionas vínculos, cultivas presencia. Ya no corres detrás de pertenecer, construyes pertenencia adentro de ti. Eso es el centro. Y cuando regresas a él, todo lo demás, relaciones, trabajo, planes, comienza a reorganizarse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque dejaste de exiliarte de ti mismo. Y ese exilio, aunque silencioso, siempre ha sido la herida más profunda. Quizá recuerdas cómo vivías intentando demostrar algo. A tus padres, a tus maestros, a la sociedad, incluso a Dios. Pero ahora entiendes que no hay tribunal, no hay jurado, no hay público más importante que tu propia conciencia. Eso es libertad. No la libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la libertad profunda de no tener que ser lo que no eres. Entonces empiezas a permitirte cosas simples, hablar despacio, decir no con suavidad y firmeza, elegir el silencio sin culpa, decir sí solo cuando algo dentro vibra de acuerdo. Y en ese proceso redescubres sensaciones que habías olvidado. Dormir en paz, comer sin prisa, reír sin medir tu risa, descansar sin vergüenza. Empiezas a vivir completo, sin fragmentarte para encajar. Jung comparaba el proceso de individuación con el florecer de una flor rara. No es algo que se forza, es algo que se permite. Y eso es lo que estás haciendo ahora, permitiéndote ser complejo, contradictorio, profundo, permitiéndote equivocarte sin destruirte, sentir sin castigarte, amar sin reducirte. Este es el retorno al centro, el rescate de una autoridad interna que habías olvidado. Por fin te preguntas, ¿qué quiero yo? ¿Qué tiene sentido para mí? ¿A qué estoy dispuesto a comprometerme de verdad? Y aunque no todas las respuestas llegan de inmediato, comienzan a aparecer, claras, firmes, serenas. Dejas de moverte por carencia y empiezas a moverte por elección. Dejas de correr detrás y comienzas a caminar con dirección. Ya no se trata de conquistar, sino de expresar. No necesitas convertirte en alguien, solo necesitas ser quien eras antes de la distorsión, antes de la exigencia, antes de la mutilación psíquica que el mundo llama funcionar. El centro siempre estuvo ahí, oculto bajo capas de ruido, pero intacto. Y ahora que lo tocaste, algo fundamental cambia. No afuera, aquí dentro, en la casa interior que buscabas y que sin saberlo siempre fuiste tú. Y si has llegado hasta aquí conmigo, no solo leyendo, sino sintiendo, déjame preguntarte algo desde el fondo de este viaje. ¿Qué parte de ti está pidiendo regresar? Llegar a este punto no significa que ya todo esté claro. Significa más bien que comenzaste a sentir algo que antes estaba anestesiado. La verdad latiendo debajo de las capas. No es una verdad cómoda, pero tampoco es destructiva. Es una verdad que reorganiza, que acomoda, que reubica cada parte de ti en su sitio. Y conforme avanzas en este retorno, algo más comienza a revelarse. El propósito no aparece como una voz fuerte que te ordena qué hacer, sino como una suavidad que te inclina hacia lo que te hace sentir vivo. Pero antes de avanzar, hay un detalle silencioso que pocos mencionan. Cuando tu alma empieza a despertar, una parte del mundo a tu alrededor tiembla, no porque estés haciendo ruido afuera, sino porque estás moviendo cosas adentro. Y ese movimiento tiene consecuencias. Personas que estaban acostumbradas a una versión más complaciente de ti pueden empezar a sentirse incómodas. Relaciones que se sostenían por costumbre y no por verdad comienzan a tensarse. Rutinas diseñadas para mantenerte pequeño empiezan a fracturarse. Y no es que estés destruyendo nada, estás dejando de sostener lo insostenible. Ahí aparece la confusión. ¿Por qué las cosas se están desmoronando justo cuando yo estoy sanando? La respuesta es simple y brutal. No es que estés destruyendo tu vida. Estás dejando que caiga lo que no puede acompañar tu crecimiento. Lo que está alineado se fortalece. Lo que no, se quiebra. Y sí, duele. Porque incluso aquello que te lastimaba tenía un lugar conocido en tu vida. Incluso lo que te apagaba tenía forma de refugio.
Pero ahora, por primera vez, estás sintiendo la diferencia entre refugio y prisión. Ese discernimiento no viene de la mente, viene del alma. Y una vez que la escuchas, no puedes hacerla callar. Es entonces cuando descubres que estar solo no es lo mismo que estar vacío. Hay una soledad sagrada que llega cuando te separas de lo que te apagaba. Una soledad fértil, donde el silencio ya no pesa, sino que sostiene. Donde la quietud no es castigo, sino espacio. Donde la ausencia no es abandono, sino claridad. Es en esa soledad donde empiezas a oír tus deseos sin interferencias. Donde la intuición, antes ahogada por tantas voces, empieza a sonar nítida. Y ahí sucede algo inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, te escuchas y te crees. Te crees lo que sientes, te crees lo que quieres, te crees lo que duele, te crees lo que necesitas, y esa simple credibilidad interna cambia tu manera de habitar el mundo. De pronto, ya no vives para evitar molestias ajenas, ya no vives para sostener vínculos que te sangran, ya no vives para encajar en lugares donde tu verdad tiene que encogerse para caber. Algo se alinea dentro de ti, no como un evento dramático, sino como un ajuste delicado. Y ese ajuste lo cambia todo. Pero antes de llegar a esa claridad profunda, casi todos pasamos por un tramo que parece una encrucijada. La sensación de que estás entre dos mundos, uno que ya no eres y otro que todavía no puedes ver. Es un espacio extraño, flotante, lleno de ecos y silencios, un lugar donde ninguna identidad encaja porque ambas están mudándose. Lo viejo se desarma y lo nuevo aún no tiene forma. Este espacio intermedio es incómodo, pero es sagrado. Aquí no eres larva ni mariposa, eres metamorfosis, y la metamorfosis no se ve bonita desde adentro. Es en este periodo donde más dudas surgen. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo demasiado? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si nada mejora? Y sin embargo, algo en ti sabe que no puedes regresar. No porque seas terco, sino porque ya no encajas en la versión que dejaste atrás. No puedes volver a un molde que ya se rompió. No puedes volver a un personaje que ya se cayó. No puedes regresar a una vida donde cada paso era una actuación. Ese es el verdadero giro. Cuando entiendes que avanzar es más aterrador que retroceder, pero retroceder ya no es una opción porque significaría traicionarte. Te das cuenta de que tu alma está empezando a ocupar el lugar que antes tenía el miedo. Y cuando eso ocurre, las decisiones que evitabas comienzan a surgir con una claridad que asusta. No porque no sepas qué hacer, sino porque ahora sabes exactamente qué tienes que dejar atrás. Eso es lo que nadie te dice. Crecer no siempre se siente bien. A veces se siente como perder. A veces se siente como despedirte. A veces se siente como caminar descalzo sobre los restos de tus antiguas certezas. Pero en el fondo, en lo más profundo de ti, hay una quietud nueva, un espacio que antes no existía. Es el centro reconstruyéndose, y llega el momento en que lo ves con claridad. Siempre buscaste pertenencia afuera, sin darte cuenta de que la verdadera pertenencia ocurre cuando te perteneces a ti, cuando no te abandonas por agradar, cuando no te niegas por miedo, cuando no te silencian la intuición con la lógica prestada de otros. Ese momento, aunque pequeño, es revolucionario. Y entonces empiezas a entender algo más profundo. No estás volviéndote alguien nuevo. Estás quitando lo que no eres. Estás pelando capas que se pegaron a tu piel durante años. Estás regresando a tu forma original, esa que quedó debajo de todas las expectativas, las exigencias y los mandatos. Esto no es iluminación. Es honestidad. Una honestidad radical contigo mismo. Y en este punto del camino, algo cambia dentro de tu cuerpo. Tus decisiones ya no se toman desde el miedo, se toman desde la coherencia. La ansiedad deja de empujar, la intuición empieza a guiar. El diálogo interno deja de ser un campo de batalla y se transforma en un acompañamiento. No perfecto, pero sincero. No sin dudas, pero sin abandono. Las heridas que antes dictaban tu conducta comienzan a perder poder. Siguen ahí, pero ya no te controlan. Ahora las miras con otro lente. No como cicatrices vergonzosas, sino como puertas que te permitieron entrar en espacios que solo quien se rompe conoce. La vulnerabilidad deja de ser debilidad y empieza a ser brújula.
La sensibilidad deja de ser carga y se convierte en antena. La introspección deja de ser escape y se convierte en hogar. Y justo cuando empiezas a habitarte por completo, ocurre algo inesperado. El mundo externo comienza a moverse también. No porque haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de verlo. Las conversaciones adquieren otra profundidad. Las relaciones se vuelven espejo. Los silencios ya no te aterran. El tiempo deja de perseguirte. La vida deja de exigirte personajes. Y en medio de ese reacomodo silencioso, empiezas a notar que las piezas que antes empujabas para que encajaran, ahora, sin esfuerzo, encuentran su lugar. Eso es alineación. Eso es coherencia. Eso es presencia. Para entonces, ya no reaccionas a la vida. Respondes. Ya no corres. Eliges. Ya no te apresuras. Avanzas. Y ese avance tiene una textura distinta, una que antes no conocías, la textura de caminar desde adentro hacia afuera y no al revés. Y si estás sintiendo este reacomodo, si algo en ti ha empezado a moverse, aunque todavía no entiendas hacia dónde, quiero que te permitas una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Qué parte de tu vida se está cayendo porque ya no vibra contigo? ¿Y qué parte están haciendo porque por fin estás escuchándote? No tienes que responder ahora, pero deja que esa pregunta te acompañe mientras sigues leyendo, porque la respuesta no llega con la mente, llega con el alma cuando estás listo. Y así, mientras avanzas entre los restos de lo que fuiste y los brotes de lo que empiezas a ser, surge una comprensión más profunda. No estás rompiéndote, estás abriéndote. No estás perdiendo control, estás dejando de sostener lo que te controlaba. Y aunque esa transformación se siente incierta, en el fondo tiene una dirección silenciosa, una brújula interior que no falla cuando por fin te atreves a escucharla. Y entonces llega una revelación que parece pequeña, pero lo cambia todo. No tienes que volver a ser fuerte. No como antes, no como te enseñaron. Esa fuerza que te exigía endurecerte, tragarte lágrimas, fingir que nada te dolía, ya no te sirve. Esa fuerza te ayudó a sobrevivir, sí, pero ahora te impide vivir. Hay una fuerza distinta que empieza a despertarse, una que no viene de tensarte, sino de rendirte a lo verdadero. La fuerza de ser honesto contigo, incluso cuando esa honestidad incomoda. La fuerza de no traicionarte, aunque te tiemble la voz. La fuerza de quedarte contigo, incluso cuando el mundo parece ir en otra dirección. Y cuando esa fuerza nueva empieza a sostenerte, te das cuenta de algo que antes sonaba imposible. Puedes ser suave sin ser débil. Puedes ser sensible sin ser frágil. Puedes ser tú, sin disfrazarte para que otros lo toleren. Y eso, aunque parezca simple, es una revolución interior. Es en este punto donde las heridas comienzan a revelar su verdadero propósito. No estaban ahí para definirte, sino para dirigirte hacia lo que necesitaba ser visto. Cada dolor que ocultaste, cada recuerdo que evitaste, cada emoción que empujaste hacia la sombra, estaba esperando el momento en que tu alma tuviera espacio para integrarlos. No te rompieron, te prepararon, te enseñaron a sentir con profundidad, a leer señales que otros ignoran, a desarrollar una empatía que no se aprende en libros. Pero ahora viene la parte más desafiante: integrar lo que descubriste en tu vida práctica. No basta con sentir, no basta con entender, no basta con despertar. Despertar sin actuar es como abrir los ojos y seguir acostado en la oscuridad. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a vivir en coherencia con lo que ya sabes. Y ahí aparece el vértigo, porque actuar desde la verdad significa renunciar a todo lo que construiste desde la mentira. Significa elegir conversaciones incómodas, decisiones que te dan miedo, límites que nunca antes te atreviste a poner. Significa aceptar que no todos podrán acompañarte. Significa dejar ir historias que te daban identidad. Significa romper pactos silenciosos que te mantenían seguro, pero ahogado. Y sí, duele. Duele porque lo falso, aunque vacío, era familiar. Duele porque soltar implica duelo. Duele porque crecer implica despedirse. Pero hay un dolor mucho peor que ese. El dolor de traicionarte por no incomodar a otros. Ese dolor es corrosivo. Ese es el dolor que se acumula en forma de ansiedad, de apatía, de insomnio, de vacío. Ese es el dolor que te vuelve extraño para ti mismo.
Ese es el dolor que te envejece por dentro. La transformación siempre duele menos que la traición interna. Y cuando lo entiendes, algo muy profundo en ti se reacomoda. Dejas de temerle tanto a perder. Dejas de temerle tanto al cambio. Dejas de temerle tanto al juicio ajeno. Porque comienzas a darte cuenta de algo que parece obvio, pero que la mente necesitaba escuchar. No puedes perder lo que es tuyo. Lo que vibra contigo vuelve. Lo que te corresponde encuentra forma de quedarse. Lo que se alinea contigo no necesita esfuerzo. Lo que tiene que irse, se va. Lo que tiene que quedarse, permanece. Lo que tiene que nacer, empuja. Y esa comprensión trae una calma extraña. Una calma que no viene de que la vida esté perfecta, sino de que tú ya no estás en guerra contigo mismo. Eso es paz. No ausencia de caos, sino ausencia de autoabandono. Y entonces ocurre algo aún más poderoso. Empiezas a notar señales que no habías percibido antes. No señales externas, sino internas. Un sí, que se siente como expansión. Un no, que se siente como contracción. Un tal vez, que antes te confundía, ahora lo reconoces como falta de claridad. Tu cuerpo comienza a convertirse en brújula. Cada emoción se vuelve mensaje. Cada incomodidad señala un límite. Cada expansión señala un camino. Eso es vivir despierto. Eso es lo que ocurre cuando vuelves a ti. Pero justo cuando crees que ya entendiste el mapa, el alma te lleva más profundo. No para complicarte, sino para completarte. Porque hay otra parte del proceso que pocos mencionan. La reconciliación con tu historia. No se trata de perdonar por obligación, ni de justificar lo injustificable. Se trata de comprender que no puedes convertirte en quien eres si te sigues peleando con el pasado. La historia que tanto te pesa fue la que te trajo hasta aquí. Las heridas que tanto te duelen fueron la puerta por la que entraste a este despertar. No fuiste débil, fuiste sensible. No fuiste tonto, fuiste humano. No fuiste insuficiente, fuiste condicionado. Y ahora que lo ves, puedes hacer lo que antes parecía imposible. Dejar de castigarte por sobrevivir como pudiste. Todo acto, incluso los que hoy te avergüenzan, tenían un propósito. Te mantuvieron vivo mientras aprendías a reconocerte. No se trataba de ser perfecto. Se trataba de resistir hasta llegar al momento en que pudieras sanar. Y estás aquí. Ese momento es ahora. Cuando aceptas eso, la lucha interna comienza a suavizarse. Tu diálogo interno deja de ser un juez. Se convierte en testigo. Dejas de hablarte desde la exigencia y empiezas a hablarte desde el cuidado. Y eso cambia cosas que no imaginabas. La forma en que caminas, en que decides, en que escuchas, en que duermes, en que respiras. Tu vida comienza a adquirir un ritmo distinto. No el ritmo frenético de la autoexigencia, sino el ritmo natural de alguien que ya no está huyendo de sí mismo. Y ese ritmo trae claridad, trae ligereza, trae una presencia que antes no podías sostener. Entonces sucede algo casi mágico. Empiezas a sentir gratitud. Una gratitud rara, profunda, silenciosa. No por lo bueno que pasó, sino por lo difícil. Porque ahora entiendes que todo tenía un propósito, que cada caída fue un giro, que cada pérdida abrió espacio, que cada ruptura te devolvió a ti. Y esa gratitud no se fuerza, brota sola, como un gesto del alma que dice, lo lograste, seguiste caminando. Y justo cuando la gratitud empieza a instalarse, descubres algo aún más precioso. Comienzas a confiar, no en la vida externa, que a veces es caótica, injusta e impredecible. Confías en ti, confías en tu intuición, confías en tu capacidad de atravesar tormentas, confías en que si perdiste algo, era necesario. Confías en que si algo llega, es porque estás listo. Confías en que incluso en tus momentos más oscuros hay un hilo invisible que te sostiene. Eso es fe. No una fe ciega en algo externo, sino una fe íntima en tu propio proceso. Y mientras esa fe se expande, comienzas a notar que la vida no se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más verdadero. Y lo verdadero tiene una fuerza que lo falso jamás podrá imitar. Lo verdadero no necesita convencerse, se siente. No necesita explicarse, se reconoce. No necesita gritar, resuena. Y si has llegado hasta aquí, si estás leyendo estas palabras con un nudo en el pecho, una vibración en la piel
o un silencio extraño dentro, déjame hacerte una pregunta que podría abrir un portal dentro de ti. ¿Qué verdad estás sintiendo ahora mismo que ya no puedes seguir ignorando? Llegaste hasta aquí. No solo pasaste los ojos por las palabras, te quedaste, respiraste entre líneas, te atreviste a mirar hacia adentro sin manual, sin guía, sin garantías. Eso, hoy, es un acto de enorme valentía. Valentía porque revisar tu mundo interno no es cómodo, porque escuchar tus sombras no es sencillo, porque sostenerte en tu propia verdad, incluso cuando nadie más la entiende, es un gesto casi sagrado. Jung decía que el alma tiene su propio tiempo, y quizá el tuyo comenzó justamente ahora, en este silencio que queda después de lo que acabas de leer, en la respiración que se movió sin que te dieras cuenta, en el recuerdo que apareció sin pedir permiso. Lo que escuchaste no fue simplemente un texto, fue un espejo que, quizá, reveló un reflejo que te incomodó o te alivió, o ambas cosas al mismo tiempo, porque todo nacimiento verdadero duele. Pero lo más importante es que ya lo sientes. El giro comenzó. No necesitas entender cada detalle. Tu cuerpo ya lo sabe. Y lo sabe porque en los lugares donde antes solo había vacío, ahora hay una vibración nueva, un pulso que no estaba, una claridad que empieza a abrirse paso. La pregunta dejó de ser, ¿y si cambio? Ahora es, ¿cómo puedo seguir fingiendo que no cambié? Porque eso es lo que ocurre cuando el alma despierta. Ya no te permite regresar a lugares donde te apagabas. Ya no tolera máscaras que antes te parecían necesarias. Ya no acepta silencios que lastiman. Ya no cabe en relaciones donde tienes que encogerte para encajar. Ya no soporta versiones de ti que ya no calzan con tu forma interna. Lo viejo pierde sentido, no porque sea malo, sino porque ya no es tuyo. Y lo maravilloso es que no necesitas nada extraordinario para continuar este retorno. No necesitas un nuevo comienzo heroico. No necesitas tenerlo todo resuelto. Puedes hacerlo con la ropa que llevas puesta, con las dudas que aún pesan, con el desorden que todavía no ordenas. Puedes hacerlo roto, incompleto, inseguro, porque el alma no espera perfección, espera presencia. Espera que estés ahí, aunque sea temblando. Quiero contarte algo. Antes de escribir este guión, tuve un día extraño. No triste, no trágico. Simplemente uno de esos días en los que todo está bien por fuera, pero algo adentro está inquieto. Ese tipo de día en el que el alma parece moverse bajo la piel como si buscara espacio. Abrí un libro viejo de Jung que ni siquiera recordaba haber guardado. El libro cayó abierto al piso, como una escena de película demasiado obvia para ser coincidencia, y la frase que quedó expuesta decía: «El alma sufre cuando se obliga a vivir bajo la máscara». Me quedé quieto, cerré los ojos, y de alguna manera, en el silencio que siguió, comenzaron a surgir estas palabras, no como un discurso, sino como un rescate. Al principio, las escribí como quien deja una nota para sí mismo en la oscuridad, pero ahora ya no son mías, te pertenecen a ti, porque si en algún momento de este recorrido sentiste algo moverse dentro de ti, un suspiro, una tensión, una lágrima contenida, una memoria que creías dormida, entonces nada de esto fue en vano, porque esas sensaciones son señales, señales de que algo en ti está listo para volver a casa. Míralo con calma. Tu alma no quiere que cambies para agradar, no quiere que evoluciones para demostrar algo, no quiere que sanes para cumplir expectativas. Quiere algo mucho más simple y mucho más profundo. Quiere que vuelvas, que regreses a tu centro, que te habites sin pedir permiso, que recuerdes lo que eras antes del ruido, antes de la exigencia, antes del personaje. Y la belleza es esta. Puedes hacerlo ahora, aquí, sin condiciones complicadas, sin rituales elaborados. Basta con un acto pequeño pero radical: dejar de abandonarte. Eso es todo. Porque cuando dejas de traicionarte, la vida cambia. No de golpe, no mágicamente, pero cambia. Porque ya no caminas desde el miedo, sino desde la coherencia. Ya no respondes desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la presencia. Y desde ahí, cualquier cosa es posible. Ahora quiero decirte algo más, algo que tal vez necesites escuchar hoy. No estás roto, no estás atrasado, no estás perdido, no estás fallando. Estás despertando. Y despertar, aunque confuso,
Siempre es un acto de creación. Quizá una parte de ti aún teme soltar. Quizá hay historias que todavía duelen. Quizá hay vínculos que aún pesan. Está bien. No necesitas sanar todo hoy. No necesitas comprenderlo todo hoy. Lo que estás haciendo ya es suficiente. Estás mirando hacia adentro. Estás escuchando. Estás volviendo. Y eso es más de lo que la mayoría se permite hacer en toda su vida. Si quieres ir más profundo, si quieres aprender cómo otras personas lograron esa mente estable que no se derrumba ni en los días más grises, revisa el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Ahí encontrarás un método práctico para reprogramar el ruido mental y construir una estabilidad emocional real. Solo si lo sientes, solo si estás listo. No hay prisa. Y antes de despedirnos, déjame decirte algo más. Agradezco que estés aquí. Agradezco que hayas caminado hasta el final. Agradezco tu valentía para no pasar de largo. Agradezco que hayas abierto tu mundo interior, aunque fuera apenas una rendija. Eso para mí ya lo dice todo. Significa que no eres alguien que se rinde en convertirse en verdadero. Significa que no estás interesado en una vida superficial. Significa que buscas profundidad, autenticidad, sentido. Y ahora, si lo que leíste te movió aunque sea un poco, si alguna frase tocó una parte de ti que hacía tiempo no escuchabas, puedes apoyarlo dejando un like. O no. Puedes fingir que nada pasó. Puedes seguir tu día como si no existiera esta señal. Esa libertad es tuya. Siempre ha sido tuya. Pero si de verdad bajaste conmigo hasta el subsuelo, si acompañaste estas palabras hasta el último rincón, entonces te voy a pedir algo que solo entenderá quien realmente escuchó hasta aquí. Deja un comentario que diga: retiré mi firma. Y sabré que no solo leíste, despertaste. Y claro, si quieres seguir en este camino entre lucidez y misterio, puedes suscribirte. Aunque siendo sincero, no es solo suscribirte. Es regresar a casa. Aquí es seguro. Aquí es verdad. Y esos videos que están apareciendo en tu pantalla, no les des clic, a menos que estés preparado para ver cosas que quizá finges no saber sobre ti mismo. Pero si lo haces, no digas que no te lo advertí.